La palabra de Dios se encuentra allí en 2 Corintios, capítulo 10, de versículo 1 al 17, lleva por título Pablo defiende su ministerio. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miráis las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Porque a la verdad, dicen las cartas, son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra, por carta, estando ausentes, lo seremos también en hecho, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros. Pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaríamos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Gloria a Dios. Tomen su asiento. Dios bendiga la audiencia. Gloria a Dios, hermosa palabra. Y vemos cómo aquí el Señor Jesucristo nos habla. Vemos cómo aquí en el versículo 1, el versículo 2, vemos cómo algunos maestros falsos de Corintios calumniaban, desprestigiaban a Pablo, alegando que él era estricto en su carta, pero que en persona no tenía autoridad. ¿Cómo no? Muchas veces nosotros nos encontramos en esta situación, nos encontramos con almas así. En la iglesia, quizás hacia afuera, pero esta situación nos acontece. Pero aquí nosotros donde debemos de hablar con la verdad de su palabra. Por eso Dios nos da a conocer que no va a suceder ciertos acontecimientos, nosotros estemos preparados para hablar a esas almas y para también poder afrontar esas situaciones, porque muchas veces hay almas que dicen, no, pero ¿para qué vas a la iglesia? ¿O para qué esto? Pero no ves que están haciendo todas las cosas mal. Y también nos encontramos con personas estando dentro de la iglesia que hacen murmuración, que hay chisme, y que eso no es agradable entre los ojos de Dios, porque nos encontramos con esas personas. También nos encontramos con personas que dicen, no, pero lo que están haciendo los líderes no está bien. No está bien lo que hace el jefe de coro, no está bien lo que hace el anciano, el pastor. Entonces nos vamos a encontrar con estas situaciones. ¿Por qué? Porque esas personas tienen su mente contaminada, su corazón contaminado, que están caminando conforme hacia su fuerza, a lo que ellos determinan. Y nuestro Padre nos enseña que con nuestra fuerza no vamos a poder llegar muy lejos. Necesitamos su presencia porque nosotros batallamos con algo que es peligroso, que es lo espiritual. Y lo espiritual se vence con la palabra de Dios. No es con fuerza humana ni carnal, sino con la ayuda del Espíritu Santo.
Vemos allí también en el versículo 3 al 6, Pablo enseñaba que somos de carne, materia, frágiles, y que con nuestras fuerzas para ganar la batalla espiritual no podríamos. O sea, él lo aclaraba también, porque estos corintios era un grupo, falsos maestros que estaban enojados porque, bueno, era muy estricto en sus cartas. Pero, ¿qué pasaba? Dice, pero como que ellos hablaban que no tenía autoridad. Pero él sí tenía autoridad, la autoridad de Cristo. No como ellos pensaban que tenían su autoridad de carne y materia, sino con la autoridad de Cristo, porque nosotros nos movemos con el poder y la autoridad de Dios. No como nosotros nos queríamos mover, sino en su presencia para que todo nos salga bien y sea de bendición nuestro caminar, nuestro hogar, nuestra familia, los niños y todo nuestro entorno y contorno. Qué hermosa la palabra de Dios, hermosa. Y que las armas poderosas estaban en la palabra de Dios para pelear contra Satanás, el acusador. Satanás es una palabra que por ahí no asusta, ¿no? Porque dice, no, el diablo. En sí, lo que significa el nombre es acusador. Él va constantemente acusando. Va hacia el trono de Dios, dice, mira tu hijo, mira tu hija. Está acusando. ¿Nos podemos encontrar con muchas personas acusadoras? Sí. Podemos discernir a través con su palabra y a través de esta dirección, sí lo podemos discernir. Porque la persona que acusa y acusa, hay algo que no está viendo en su corazón y sus pensamientos. Se está moviendo algo espiritual que no es lo correcto, no es de Dios. Y estando dentro de la iglesia. Ya estando fuera de la iglesia sabemos que hay muchas cosas que se mueven, muchas cosas que pasan que no se pueden entender, pero que siempre se quiere hacer las cosas con una fortaleza propia, con sus fuerzas carnales, humanas. Pero el ser humano es frágil para pelear la buena batalla allí en lo espiritual. Porque el enemigo lanza todos los dardos y está constantemente acusando. Por eso es necesario que nosotros nos aferremos a su palabra para poder vencer esas batallas en el nombre del Señor Jesucristo. Allí en Efesios 6:12 nos habla claramente, porque dice, sabemos que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino espirituales. Y esto lo encontramos en su palabra, allí en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de la tiniebla de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que hay una batalla espiritual. Nosotros no lo vemos, pero está. Vemos también que hay muchas personas que hacen maldad a través, ¿no?, de encantamiento, brujería, hechicería. Entonces se mueven cosas negativas, cosas malas en el aire, en lo espiritual. Tenemos que estar atentos porque está el Espíritu Santo, la verdad, que prevalece en nosotros para siempre, pero también se encuentra el Espíritu parte mala. Que esa es la que tenemos que batallar. La batalla, gran batalla, es en la mente del ser humano. Allí es donde se gesta esa batalla, donde se mezclan los sentimientos, emociones y un montón de áreas que cuando se está en un caminar difícil, de tribulación, de confusión, es difícil sobrellevarlo. Porque eso también, cuando se está la persona quizás en la noche, en la madrugada se despierta, o quizás en el día, hay algo que acontece en la mente o en el corazón, porque allí es donde se gesta esa batalla. Podemos ver también, hermanos, que hay hermanos en la iglesia que ayunan, que oran, que aclaman, ¿no?, que están llenos de la presencia de Dios, que uno los ve y dice, uy, qué conducta, qué actitud firme en Cristo, en la presencia de Dios espiritualmente, pero no sabe el hombre y la mujer que quizás dentro de su corazón y de su mente, que el gran campo de batalla está aconteciendo una situación muy difícil. Recuerdo que están atormentando su vida y de niños, sintiéndose en menos, menospreciándose, no valgo nada. Pero esa es la voz generada también por la propia persona, porque al estar turbada no puede usar las herramientas, las armas que nuestro Padre ha dejado en su palabra. Pero cuando la mente se aclara nuevamente, agarramos esas armas y empezamos a obedecer. ¿Cómo sanamos la mente cuando se enferma de esa manera? Porque toda enfermedad tiene que venir un remedio para sanar, para sacar toda esa enfermedad o esa herida, curarla. Tenemos que empezar a limpiar. Y entonces acá nosotros nos ponemos a la presencia de Cristo, es decir, esto me edifica, me consuela, me exhorta. No, esto me está lastimando, esto me está hiriendo, esto me está causando algo en mi corazón y en mi mente, lo saco. Te lo dejo a ti, Señor Jesucristo. Y empieza a sacar los escombros. Y empieza a sacar después los palos, las hojas. Y así hay un proceso que nos vamos a sentir en victoria. Padre eterno, te pido perdón
porque he puesto en mi mente la basura, porque eso no es agradable a tu presencia, teniendo el conocimiento, porque muchas veces, hermanos, si tiene el conocimiento, no se aplica. Entonces empezamos a limpiar, a sacar. Y así Dios va operando en nuestras vidas. Y así va sanando nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestras preguntas. Cuando nosotros consultamos a Dios allí en la intimidad de la noche, nos da esa respuesta. Pero es importante que nosotros empecemos a limpiar la mente, para que también el corazón se vaya limpiando y para que nuestros caminos sean la verdad. Sacar toda mentira. Porque usted presta atención que afuera hay mucha mentira, mucho engaño. Las personas se justifican una y otra vez. Hay hipocresía. Se demuestra algo, pero no es así como esa persona, sino que se está buscando otra cosa para tapar. La persona que tiene a Cristo es para tapar pecado, falta. Y la persona que tiene a Cristo es para aparentar que está fuerte y firme. Pero por dentro está aconteciendo una batalla grande. Y que el Señor Jesucristo nos ayude. Allí en el versículo 5, Pablo nos dice que debemos derribar todo razonamiento humano. Esto es muy importante. Tenemos que nosotros preguntarle a Dios. Así en Santiago, capítulo 4, versículo 15, si Dios quiere haremos esto, haremos aquello. Preguntarle a Dios, para sacar ese razonamiento. ¿Por qué? Porque en estos tiempos hay mucho razonamiento humano. No, pero yo creo que es así. Y se entra en un campo de razonamiento, pero de manipulación, de pecado, de falta ante los ojos de Dios. Y allí es donde también hay consecuencias. Porque Dios ve todo. Nosotros no podemos escaparnos de la presencia de Dios. Acordémonos que Dios mora en la de nuestro corazón y está escrito en nuestra mente. Jeremías 31, 33 y Hebreos 10, 16. No le podemos ocultar nada. Al hombre se le puede ocultar. Al líder, al anciano, al pastor. Pero a Dios no le podemos ocultar nada. Y muchas veces cuando hay tanta confusión en la persona, piensa que nadie lo ve, pero que Dios sí lo está viendo. Y después vienen las consecuencias de ese pecado, de esa falta, o las consecuencias de la desobediencia. Y ahí es donde nosotros nos afligimos y nos sentimos mal, y ya empezamos como a enojarnos, y ya la caminar ya no es el correcto, ya se empieza a caer más confusión, más difícil. El dolor en el corazón ya es mayor, ya no hay paz, ya es constante. Por eso es importante empezar a limpiar la mente, los pensamientos, porque los pensamientos son los que están allí para dañar, para hacer cosas que no corresponden o son pensamientos negativos. Por eso tenemos que sacarlo, expulsarlo. ¿Qué pensamientos positivos? Pensar en la palabra de Dios, en que el Señor Jesucristo dio su vida por nosotros, nos redimió, nos justificó nuestro pecado que era para muerte. Y muchas veces estamos afanados con cosas de este mundo, estamos ansiosos. Fíjese que muchas veces nuestra tristeza, dolor es por una ansiedad tan grande, ya quiero ya todo. Y todo va paso a paso. Nosotros cuando nacemos, un paso, niños, adolescentes, adultos, maduros. Formamos familia, los niños. Todo lleva un orden. Por eso es importante que haya un orden en nuestras vidas y haya respeto. Respeto a Dios. ¿Pero por qué respeto a Dios? Que muchas veces no se entiende esta área que el Espíritu Santo me mostraba. Porque dice, yo moro en ustedes, hijo mío. Yo camino con ustedes, estoy en su corazón y estoy en su mente. Y ustedes no me respetan. Me faltan respeto una y otra vez. Y es pecado. Y nosotros muchas veces se nos olvida esa área de que Dios está con nosotros. Dios está caminando, estamos al lado de Dios. Caminamos como los niños cuando van caminando al lado de los padres. Dice, hijo, vení para que no te alejes. Lo protege y lo guarda. Nuestro Padre es así. Hijo mío, no te alejes de mi palabra. Ven, que te voy a proteger, te voy a guardar, te voy a sustentar. Pero ¿qué pasa en estos tiempos? Que el ser humano quiere usarlo todo con su fuerza. Y ahí es donde acontecen ciertas situaciones por esa actitud tomada que es incorrecta. Voy a buscar de Dios. Dios mío, ayúdame. Ayúdame a buscar tu presencia. Pablo nos dice que debemos derribar todo razonamiento humano, orgullo, arrogancia y una actitud de superioridad sobre los demás. Y que el Señor Jesucristo debe dominar todo nuestro ser. Debemos de estar sometidos a Dios, siendo oidor y hacedor de su palabra con la ayuda del Espíritu Santo. No vamos a pretender con nuestra propia fuerza, con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Y que nosotros cada paso que hacemos es la verdad. Acordémonos allí en Santiago 4, 17, que dice que si sabemos hacer el bien, hagámoslo, porque si no es pecado. Entonces nosotros sabemos que hacer el bien.
y lo hacemos. Pero ¿esto qué incluye? Apartarnos también nosotros del mal, porque muchas veces estamos en lugares que no corresponden o hacemos algo, una conducta que no corresponde y no pretendamos, ¿no?, que no sea pecado eso, porque va a ser pecado. Entonces cada vez que estamos caminando, vemos que está aconteciendo algo, hay un pozo, nosotros vamos a esquivar ese pozo, vamos a ser inteligentes. Entonces también tenemos que aplicar la inteligencia por nuestra salvación, por la vida eterna, porque la salvación es personal y depende de cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios está atrás de nuestro corazón y está escrita en nuestra mente, para caminar con Cristo, para que nuestra mente esté firme. Pero todos los días tenemos que limpiarla. Esto no es una tarea de solamente un día. Todos los días hay que limpiar, orar, aclamar, sacar todo lo que no corresponde. Enojo, ira, resentimiento, ego, venganza. Tenemos que sacarlo porque nosotros sabemos que eso no es de Dios. Los celos no es de Dios. El ser necio no es de Dios. El ser arrogante no es de Dios. El ser testarudo no es de Dios. Desobediencia tampoco es de Dios. Tenemos que obedecer, porque todo nos va a ir bien. Si nosotros obedecemos, Dios nos va a proteger, nos va a sustentar, y todas nuestras necesidades van a ser, conforme como lo determine, van a ser dadas a nuestras vidas. Allí en versículos 7 al 9, estas personas que se oponían a Pablo lo difamaban como débil y sin autoridad. Y Pablo le hace ver a los corintios que el poder que está en él y la autoridad es de Cristo. Es de Cristo. Por eso muchas veces quizás vamos a un lugar y dice, pero mira, este hermano tan calladito. No, pero ¿qué? ¿Cómo? ¿No? ¿Qué unción que tiene? Pero ese varón escucha, va a decir, este es el poder de Dios. Y esta es la autoridad de Dios, no es mía, es de Él. Pero Él en su misericordia permite que todo esto que está aconteciendo, milagros, sanidad y liberaciones, Él lo permite y toda la gloria y honra sean para Él. Entonces somos humildes, somos sencillos a su presencia. Siempre sacar todo, no ego, todo orgullo, tiene que salir de nuestras vidas. Estos falsos maestros que estaban en contra de Pablo y de Dios buscaban manipular a la gente para que no le creyeran. Pero Pablo le exhortaba diciéndole que las palabras de su carta eran palabras de Dios, inspiradas por el Espíritu Santo, la verdad. Porque también la palabra de Dios nos da autoridad, y la autoridad nosotros tenemos que ejercerla con la verdad de su palabra. No la autoridad como yo quiero llevarla, como hoy en estos tiempos está. Como Dios nos enseña en su palabra. Esa autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Esa armadura de Efesios 6:10. Como hablábamos anteriormente allí, Efesios 6:12. Que no es lucha contra carne y sangre. No es porque va una persona y le pega más y le pega a todo el barrio. No, sino que es en lo espiritual. Porque cuando se gesta algo ahí en lo espiritual, no hay hombre, carne, materia en su propia fuerza que pueda vencer. Se vence con la ayuda del Señor Jesucristo. Pero también sabemos que tenemos que someternos y estar en obediencia a su palabra, no apartarnos de su palabra. A pesar de que quizás nos encontramos con personas que nos van a querer difamar, calumniar. Pero vos, tanta iglesia, pero vos esto, pero vos aquello. No tenemos que perseverar. Porque cuando se levante la puerta del arca, cuando la mano del Señor Jesucristo ya no esté, ahí va a ser el lloro y el crujir de dientes. Nosotros tenemos que orar para que eso no acontezca en nosotros, porque Dios nos está hablando sencilla y humildemente. Y toda la gloria y honra sean para el Señor Jesucristo, porque primeramente esta palabra es para mi vida. Y se da a conocer el pueblo, después depende del pueblo de poner por obra, no. Pero acuérdense, pueblo querido, no vamos a estar, cuando estemos frente a Cristo, no vamos a poder decirle, no, nadie me lo dijo esto, a mí nadie me lo enseñó. Acordémonos que nuestro Padre, cuando estaba adelante de Él, es el Dios Todopoderoso, que todo lo conoce. No le vamos a poder decir, no, nadie me lo enseñó, nadie me lo dijo, porque los libros van a ser abiertos y ahí va a decir tal fecha, tal hora, tal día. Y ya no va a haber justificación. Muchas personas todavía viven en ese caminar, pueblo querido, allí audiencia. Viven pensando en esa manera, pero cuando llegue un momento al tribunal de Dios frente a Cristo, ahí es donde se va a dar la cuenta. Ahí es donde se van a abrir los libros. Porque tenemos que orar para que el Señor Jesús nos ayude a pasar en su presencia para ser salvos, para estar con Él por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. De esta persona iban en contra de Pablo, estos maestros. Y de Dios también. Porque ahí en contra de Pablo iban en contra de Dios. Buscaban manipular a esta gente, ¿no? ¿Cuántos nos encontramos con esas personas que manipulan? Que están llenando con cosas en la mente. ¿Qué pasa, Personas que están firmes y vienen y ya susurran y prestó un poquito de oído y ya se turba todo. Y ya cuando la persona escuchó algo, ya se va pensando en eso
Y sabemos que hay alguien que no se duerme, que le vaya agregando condimento para que eso sea mayor y la persona se turbe su mente. El enemigo siempre va a buscar en toda la oportunidad que pueda de turbar y confundir la mente. Porque él sabe que ese es el campo de batalla. Donde él gestó una pequeña semillita de rencor, necesita solamente eso para contaminar todo. Por eso que Señor Jesucristo nos ayude. Allí, versículo 12 al 13, Pablo critica a los falsos maestros que mostraron su bondad, comparándose con otros y en vez de hacerlo como lo establece la palabra de Dios. O sea, hay personas que demuestran, ¿no? No, pero fui a tal casa, llevé comida, llevé esto, demuestran, ¿no? Pero con su fuerza. Pero en lo espiritual no llevan nada. Y aún así, cuando llevan a esas personas palabras de Dios, son palabras que por misericordia el Espíritu Santo permite, pero esas personas no están caminando rectamente en la presencia de Dios, sino que son personas que critican, personas que se comparan. Usted presta atención que viene, ¿sabe que en mi iglesia hicimos esto lo más grande? Y uno presta atención, uy, qué lindo, ¿no? Uy, mi iglesia eso no lo hace. Pero cuando nosotros tenemos el conocimiento que Dios nos está dando hoy, podemos discernir, podemos ver. Se puede hacer muchas obras físicamente, pero ¿cómo está su corazón? ¿Cómo está su caminar? ¿Cómo está su mente? Está la sana y correcta doctrina que Dios nos enseña en su palabra, porque hoy nos encontramos con falsas doctrinas, enseñanzas que son erróneas. Enseñanzas de hombres, diabólicas, satánicas. Allí en Santiago lo habla claramente. Capítulo 3, del versículo allí 12 al 14, 15. La sabiduría que nosotros tenemos que siempre guiarnos y dejarnos que tome dominio de nuestro ser, la sabiduría de lo alto, la sabiduría de Dios, donde hay orden, donde hay respeto, donde Dios va a operar nuestra vida y nos va a ayudar. El versículo 17 y 18, siempre debemos buscar la guía de Dios antes que la de los hombres. Buscar la guía de Dios antes que la guía nuestra personal. Muchas veces acontece nuestro razonamiento personal que nos va a desviar del camino de Dios. Y vamos a tropezar, no una vez. Nos vamos a levantar y vamos a caer. Nuevamente se va a caer. ¿Por qué? Porque se está haciendo con su propia fuerza. Es buscar la ayuda de Dios en todo lo que hacemos. Desde que nos levantamos, hasta si Dios nos permitió de atarnos hasta el cordón de los pies, darle gracias. Porque hay personas que no se pueden agachar para atarse un cordón. Hay personas que no pueden caminar. Tenemos que dar gracias. Gracias, Dios mío, porque por tu misericordia puedo hacer esto. Y ahora ayúdame a cuidar tu templo, a ser obediente y a buscar tu presencia. Entonces, nosotros cada uno debemos de pensar en nuestro ser, cómo estamos en la presencia de Dios. ¿Estoy siendo obediente? ¿Estoy escuchando? ¿Estoy prestando atención al líder, al anciano, a la anciana? ¿Le presto atención a su palabra? Porque la palabra es la profeta mayor. Y nosotros vemos también que las consecuencias de la desobediencia, de lo que acarrea la desobediencia. Hoy nosotros ya no podemos decir, no, ya no tengo el conocimiento, ya está listo, ya está, yo puedo hacer lo que yo quiero. No, porque al tener conocimiento, hay una responsabilidad en nosotros. Cuando nosotros vamos a trabajar y nos enseñan, sí, hazlo como vos quieras, sí, esto es así, listo, sí. ¿Cuánto duramos? Ni siquiera un segundo. Muy bien, acérquese, señor, venga, pase por la oficina, ahí está la puerta, vaya nomás. Entonces, si para las leyes aquí, en la tierra, nosotros nos ponemos en respeto y en orden, ¿qué más queda para Dios que es dueño de todo? Creador de todo. Entonces es muy importante el respeto a la presencia de Dios. El Evangelio no es un juego. Yo no es que lo tomo ahora, lo dejo, lo voy a dejar hacia la esquina un poco. Bueno, ahí tengo ganas, sí, igual. No. Como si tiene el conocimiento y dice, bueno, hijo, ya me conoces. Ahora demando de ti que me obedezcas. Por eso la Biblia dice que ser frío o caliente, los tibios los vomitará a su boca. No se puede estar un paso en el mundo y un paso en las cosas de Dios. Porque muchas veces dice la iglesia que formamos nosotros. Pero no puedo estar en un paso del mundo y un paso en la palabra de Dios. Ese sería lo correcto. Parece que la iglesia conformamos todos nosotros. Muchas personas también dicen, este espacio físico es la iglesia. Mi iglesia es la mejor, es más grande, tiene más lindo, más...
Y cuando mi persona oigo, Señor Jesucristo, ten misericordia y muéstrale la verdad de tu palabra. Somos nosotros que conformamos la iglesia, pueblo. Los que estamos presentes aquí, carne y materia, en la iglesia. Podemos estar en este lugar como podemos estar quizás en un campo predicando la palabra de Dios. Acordémonos, este púlpito fue hecho por mis manos. La palabra de Dios nos habla también de la idolatría. ¿Cuántas personas hacia afuera y conservo, y esto que sea todo edificación para nuestras vidas, no dejan que la mujer suba a un púlpito? Y mi persona decía, Dios mío, pero mira, me decía, mira, presta atención. No se turbe tu mente, presta atención. Pregúntale, ¿quién hizo ese púlpito? Pregúntale, ¿quién hizo esa altura? Ahora, ve y después pregúntale, ¿quién hizo las montañas? ¿Quién hizo las mesetas? ¿A qué altura se suben ustedes? ¿Por quién fue creada? ¿Ustedes por quién fueron creados? A imagen y semejanza mía han sido creados. Ustedes son mi púlpito. Donde vayan van a predicar tanto hombre y mujer, de predicar en su palabra. Y todo esto es porque la palabra de Dios se la llevó a una confusión allí en 1 Corintios 14:34. Donde aquí Pablo, si nosotros prestamos atención, y esto que Dios me ayude, podría hacer estudios bíblicos en 1 Corintios desde el principio, para que se pueda entender por qué se habla de ese pasaje bíblico. Y que hoy muchas almas están siendo atadas y esclavizadas por el enemigo, por no poder entender correctamente su palabra. Porque muchas almas se han subido, han tomado la autoridad, ancianos, sin que la mano de Dios estuviera presente, sino que han subido conforme una tradición, porque fue mi papá, porque fue mi abuelo. Pero la palabra de Dios también nos da las condiciones. Dice así en Jeremías 3:15 que nuestro Padre pondría corazón, su corazón, y conciencia, con conocimiento, con entendimiento y con prestar atención. Pero cuando esto no está, algo está pasando. Entonces Dios nos dice, hijos míos, evalúense en cómo están ustedes en esta área. Y si hay algo que deban de ustedes sacar, sáquelo de la mente, sáquelo del corazón. Hacer una limpieza. Defendamos el ministerio que está en nosotros. Por eso que Dios nos dice que somos siervos y siervas a su presencia, porque Él está en nosotros, pueblo. Él está en el corazón y está en nuestra mente. ¿Usted lo puede pensar qué hermoso es eso? Nosotros leemos las Escrituras, vamos allí en la construcción del templo. ¿Cómo fue construido? Y Él hizo algo mejor, algo precioso. Porque nosotros cuando vamos hacia afuera, podríamos llevar la palabra de Dios y puedes escudriñarla en cualquier momento, pero nosotros cuando llevamos está en el corazón ya, nuestra mente ya la vamos, nos acordamos un pasaje bíblico, o nos acordamos, Padre eterno, tú eres misericordioso, pequé, hice algo malo, ayúdame. Y uno confiesa ahí su pecado, su falta. Y Dios perdona. Lo que tiene nuestro Padre es que Él toma el pecado y lo tira a la profundidad de la mar y se olvida. Pero ¿qué pasa a nosotros? Muchas veces nosotros confesamos la maldad que se hizo, porque sí, puede pasar en una situación de enojo, de ira, y surgió algo violento. Y le pedimos perdón a nuestro Padre y Él se lo toma y se olvida. Pero nosotros queda culpa. ¿Que por qué hice esto? ¿Qué reacción? ¿Qué testimonio voy a dar? Eso también es algo que la propia persona se lo pone, pero también allí hay una influencia también del enemigo. En este caso, del principado del aire que se mueve en el aire. Que conoce todo de nosotros. Por eso nosotros tenemos que estar orando y aclamando su presencia. Cuando Él ve una actitud de enojo, de ira en la persona, el hijo o hija, lo va a tomar enseguida. Que Dios nos ayude, pueblo querido.